nosotros somos los estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín de la Facultad de Odontología y vamos a presentar el síndrome de Huntington por las alumnas Ana Botner, Mariana Pedroso, Mariana Pérez y Sofía Cruz. Aquí se pueden observar dos imágenes diferentes del cerebro. El cerebro normal se muestra el ventrículo y los ganglios basales. Pero cuando la enfermedad de Huntington ataca el cerebro, los ventrículos son agrandados y se pierde la estructura del tejido nervioso cerebral y de los ganglios basales. Conoce como enfermedad de Huntington, síndrome o Corea de Huntington a un trastorno genético incurable que es causado por alelos dominantes que producen deterioración del cerebro y esto conlleva resultados como pérdida de la coordinación motriz, sacudidas, alteraciones de la personalidad y puede causar hasta la muerte. Esta enfermedad se detectó en el año 1872 cuando George Huntington, un médico estadounidense, observó por primera vez esta enfermedad en una familia americana de ascendencia inglesa y le dio el nombre de Corea de Huntington. Corea es un nombre alternativo porque entre los síntomas visibles se encuentran movimientos coreicos, que quiere decir movimientos involuntarios y bruscos de las extremidades. Se cree que los orígenes son del noroeste de Europa. Luego se extendió al resto del mundo impactando a Estados Unidos, donde se pueden encontrar tasas elevadas de las personas afectadas de este trastorno. En 1933 se descubrió que el desencadenante de la enfermedad era una mutación genética en el cromosoma 4 y luego de este hallazgo es publicado por el equipo de genética de la Facultad de Medicina de la Universidad Harvard, Boston. Los síntomas aparecen entre los 30 y 50 años. Están divididos en trastornos motrices, cognitivos y psiquiátricos. Cada trastorno puede variar respecto a la persona y puede que sean más dominantes o pueden tener un mayor efecto en la capacidad funcional. Están los síntomas juveniles, que se encuentran los cambios de comportamiento, la pérdida de habilidades físicas, disminución de desempeño escolar, convulsiones, problemas de conducta y músculos contraídos. Pasando con el primer trastorno está el motriz. Se encuentra el deterioro de movimientos voluntarios y la incrementación de movimiento involuntario. Está el deterioro de movimientos motrices impactan al paciente ya que se pierde la capacidad de trabajar, realizar actividades cotidianas, comunicarse y ser independiente. Otros síntomas del motriz pueden ser movimientos espasmódicos que son rápidos sin ningún propósito, los musculares que se pierde la distonía, rigidez y pueden tener contracciones, movimientos oculares lentos o anormales, la pérdida de postura y equilibrio, la dificultad en el habla o para tragar. En los cognitivos se empieza a desarrollar la dificultad en organización, en enfoque y aprendizaje. Está la falta de flexibilidad, donde se queda sumido en un solo pensamiento. Está la falta de control de impulsos, donde se empieza a actuar sin pensar y empieza la promiscuidad sexual. También la falta de conciencia en conductas y habilidades y la lentitud para procesar pensamientos o encontrar palabras. En los psiquiátricos se encuentra el más frecuente la depresión, ya que ocurre por lesiones en el cerebro y a sus cambios. Está la apatía, que es la falta de interés, la motivación y entusiasmo. Está el obsesivo compulsivo, donde se obtienen pensamientos recurrentes, evasivos y conductas repetitivas. Está la manía, que se encuentra la hiperactividad, la autoestima excesivo. La irritabilidad, la tristeza, el insomnio, la ausencia de energía y ideas sobre la muerte como el suicidio. Se detectó en el cromosoma 4 este defecto que hace que una parte del ADN se repita más veces de lo que suele repetirse. Este defecto es llamado CAG. Es una sección de ADN normalmente que se repite de 10 a 28 veces, pero personas con la EH lo pueden repetir hasta 30 o hasta 120 veces. El número de repeticiones tiende a aumentar cuando el gen se transmite de padres a hijos. Cuando mayor sea su repetición, mayor es la probabilidad que empiecen los síntomas a una temprana edad. Afecta a una proteína que se desconoce su función y es llamada huntingtina. Este defecto se debe a la expansión de tripletes CAG, citosina, adenina, guanina, que codifican la síntesis de la glutamina. En una secuencia original hay 34 repeticiones, pero con enfermedad de Huntington, más de 40. Se cree que las colas adicionales de la glutamina hacen que las proteínas interaccionen entre sí,
de manera hidrofóbica y crea la formación de precipitados y acumulaciones proteicos de una forma más fácil, especialmente en el cerebro. En el estado de Zulia, Venezuela, se hicieron análisis de esta enfermedad y en el año 1983 equipos de investigación como el de GF Gusella descubren la localización exacta en el genoma humano. Es el gen huntingtina, el cual es una proteína necesaria para el desarrollo del cerebro. Es encontrado cerca del telómero del brazo del cromosoma 4. Es de tipo paterno. Su traducción representa las modificaciones de la expresión del gen, la cual su producción es a través de la línea germinal paterna, es decir, la región donde se localizan las repeticiones de los trinucleótidos es en el meiosis paterna, donde se forman los gametos. Se estima que en el siglo XIX llegó este trastorno genético a la costa occidental del lago Maracaibo. Afectó al estado de Zulia en Venezuela. Como consecuencia se han mantenido muchos miembros de la población que la padecen y los que están sanos tienen altas tasas de probabilidad de padecerla. En el año 2006 se estimó que en Europa hay 45.000 afectados y en Norteamérica 30.000 lo padecen y más de 200.000 han heredado la mutación genética del padre. Se basa principalmente en exploraciones físicas, revisión de la historia clínica familiar, exámenes neurológicos y psiquiátricos. También se basa en los síntomas y signos que son compatibles con un progenitor con EH y es confirmado mediante análisis genético. El diagnóstico prenatal es posible mediante muestreos de vellosidades coriónicas o a través de amniocentesis. Existe el caso de Michelle Dardengo. Durante 15 años observó cómo su padre perdía la memoria, la depresión lo atacaba y poco a poco su cuerpo empezaba a fallar. En el año 2003, a tan solo 62 años de edad, el Huntington le quitó la vida. Michelle vive en Vancouver, Canadá, y sabía que tenía el 50% de posibilidad de contraer el Huntington. Con el paso del tiempo, empezó a notar los primeros síntomas. Tenía pérdida de equilibrio y no podía concentrarse. En el año 2015 se une a un estudio que prueba fármacos experimentales que evitan los estragos del Huntington. Este fármaco es fabricado por Ionis Pharmaceuticals. Es conocida como una de las nuevas terapias que se encuentra en desarrollo. Su objetivo es lograr alterar la raíz genética de la enfermedad y así poder revertir el daño. El fármaco experimental utiliza una técnica conocida como silenciamiento genético. Implica el uso de hebras de ADN que son modificadas para mancillar el mecanismo repetitivo para que así no pueda producir más proteínas dañinas de la huntingtina. El proceso del fármaco consiste en insertar una aguja en la columna para que el líquido cefalorraquídeo pueda llevar el medicamento al cerebro. En exámenes clínicos, más de 46 personas con el Huntington obtuvieron resultados positivos. El fármaco redujo los niveles de repetición de huntingtina, convirtiéndolo en la primera prueba capaz de conseguir estos resultados. Es difícil poder tratarla con medicamentos convencionales. Los científicos desarrollan tratamientos que en lugar de enfocarse en la proteína huntingtina, se enfocan en los segmentos genéticos que son repetitivos para poder evitarlos. Lo que logran es detener el desarrollo. Actualmente no existe una cura, solo medicamentos que ayudan a controlar los efectos secundarios como depresión y movimientos involuntarios.